Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 176. De la terna de escultores brillantes en nuestro país renacentistas, este es el tercero y parece ser que el de más calado, según los críticos de arte. Yo he tratado de, como con Diego de Siloé y con Ordóñez me volqué un poquito, digo voy a ver si sobre este hago algo también especial. He estado cogiendo apuntes tanto de la Wikipedia, que es lo que suelo hacer normalmente, como de otra mina que he encontrado, que es la página de la Real Academia de la Historia, pero no me han satisfecho los apuntes, no sé, no encontraba una concreción para hacerlos útiles y al final me he quedado pues con mi querido libro, el de mi doctora María Comás, ¿eh? Así que te iré leyendo e iré haciendo alguna paráfrasis o alguna cosita al mismo tiempo. Dice, nace en Paredes de Nava, un pueblo ilustre de la provincia de Palencia, de los reyes, podríamos decir, de tierra de Campos, esa comarca triguera por excelencia, que fue muy espléndida, con mucho apogeo artístico, en aquella época. Esta tierra es la tierra de las grandes iglesias, que yo las llamo iglesias catedrales. Ahora, sin ir más lejos, me acuerdo pues de la de Támara, que es una auténtica catedral, la de Santoyo también, preciosa. Y en Paredes de Nava sí que me acuerdo, e incluso estuve haciendo fotografías en las iglesias, todas exteriores por supuesto, y no sé cuántas iglesias tiene Paredes de Nava, pero vamos, me acuerdo de un pueblo vecino suyo, Becerril de Campos, tierra de Campos, Becerril de Campos, que tenía 8 iglesias, y no llegaban a 800 habitantes. El pueblo demostraba, por tener todavía murallas, restos de las murallas, que fue un pueblo de postín, de muchísimo dinero. Y una de aquellas 8 iglesias guardaba ya casi únicamente la portada de entrada, que es de las portadas románicas más bonitas que he visto. Impresionante. También me impresionó tristemente la porquería y la inmundicia que rodeaba aquellas ruinas, porque todo eran ruinas, pero la portada estaba intacta. Genial. Yo no sé, después de unos cuantos años que hace que no paso, qué habrá sido de ella. Pero vamos, si no ha sido restaurada o si no ha sido embellecida y cuidado un poquito y limpiado todo el entorno, será una auténtica desgracia. Estaremos esperando que venga algún ricachón de los países ricos y nos la compren, como ha pasado ya en repetidas ocasiones. Bueno, Paredes de Nava, el pueblo que también fue pueblo de Jorge Manrique, de Jorge Manrique, casi nada. Pues dice, natural de Paredes de Nava. ¿En qué año nació? En 1490, aunque no están muy seguros. En la fecha de nacimiento. En la de muerte, sí, la de muerte fue en 1561. Es decir, que tendríamos de la fecha de 1500 marcada como tope. Tendríamos por aquí 10 años, de 1490, fecha, aquí los 10 años y aquí los 61. En total, 71 años de edad, que para aquel tiempo no estaba nada mal. Cuando en los apuntes que he mirado hablaba de esta incertidumbre de su fecha de nacimiento, decían que una de las primeras fechas que consta como algo así fue que, habiéndose muerto su padre, que era Pedro Berruguete, un ilustre escultor importantísimo en la escultura española,
del periodo siguiente, digo del periodo anterior todavía, es decir, que trabajaba con el neogótico. Neogótico que había sido mezclado con, por eso le llamaban neo, con el realismo y la naturalidad, incluso naturalidad un poquito que no evitaba los momentos ácidos de la vida, de la naturaleza, del naturalismo. Por eso el neogoticismo estaba considerado como más expresivo, más apto para pasiones fuertes que el Renacimiento. Bueno, pues este Pedro Berruguete, el padre de Alonso, porque estamos con el hijo, que es Alonso Berruguete. Alonso Berruguete. Pues una de esas primeras citas en que aparecen los apuntes es que a sus 18 años aproximadamente, es decir, alrededor de 1508, se va con su madre a pedir unos honorarios que se le debían a su padre recién muerto, Pedro Berruguete recién muerto, y entonces la madre dijo, oye, que a tu padre le deben en Toledo todavía, porque a Pedro Berruguete se le había contratado en la mismísima Catedral de Toledo para hacer obras muy importantes. Y al morirse, claro, para cobrar los honorarios, pues había algún problemilla. Porque cuando se trata de pagar todos son problemas. Y se fue ahí. Y esto también aprovecho para decirte que el money, el dinero, en la vida de Berruguete fue importante en su vida personal. Un comerciante nato. Vendía, compraba, se las apañaba para estar comerciando. Comerciando. Era pesetero, que decimos aquí. O sea, además de ser un buen trabajador y una persona muy honesta en su trabajo, él quería las cosas claras y que le fructificasen. Y dejar hacienda para sus herederos y para llevar una vida digna. Esto destaca en la vida de Berruguete. Hijo del gran pintor castellano del siglo XV, que te lo acabo de decir, Pedro Berruguete. Es el más famoso escultor del siglo XVI. Del siglo XVI. De aquí para abajo, siglo XVI, el más famoso escultor. Se formó en Italia y, como todos sus contemporáneos, sintió el influjo de Miguel Ángel. En el caso de este gran artista Miguel Ángel, lo que más impresionó a Berruguete, pero ya por tendencia, porque Berruguete era así, era apasionado y no le gustaban las figuras. No, yo tengo que hacer una figura que destaque, que sea distinta de las demás. Mis figuras las ha de ver la gente y decir al momento, Berruguete. Y es verdad. Cuando veas unas figuras desgarradas, con unos contornos, con unos escorzos en el cuerpo, retorcidos, grupos de personas que uno asoma la cabeza por donde el otro puede, como si fuera aquello de un revoltijo de serpientes que a veces salen en los programas de naturaleza, que asoman las cabezas. Bueno, pues él hacía casi lo mismo con las personas, pero además con unos rostros que han quedado, no se te olvidarían ya. La expresión de un Abraham cuando Dios le pide que mate a su hijo, el rostro que tiene desgarrado, el temor en el ánimo de Isaac, que está esperando la puñalada de su padre. Eso lo hizo genial. El San Sebastián que tiene una pose un poquito no tan desgarrada para mi gusto, de un santo que lo asaetan, es decir, que lo matan a flechazos. San Sebastián. Bueno, pues estas figuras son típicas del apasionado Berruguete. En su obra ya veremos
que por avatares históricos que no los he encontrado, tampoco se los ha rebuscado mucho, fueron un retablo de la iglesia de San Benito de Valladolid, que ese retablo pues ha sido desmontado, desmembrado, sacado a trozos por las causas que ya te digo que no he encontrado, y hoy están casi todas esas piezas en el Museo de Arte de Escultura Nacional, que está en el mismo Valladolid, pero está por piezas. Es decir, aquello de ver una obra grande de Berruguete y decir todo este retablo, todo esto tal, grande, enorme como tienen otros, no lo tiene Berruguete. Son más bien obras de tamaño medio o pequeño. Continúo. Dice, sintió el influjo de Miguel Ángel. Pero lo que más le impresionó, que es por donde había empezado, era lo que se ha dado en llamar la terribilidad, es decir, terrible, esa característica del juicio final, de la creación, eso, que aparte de magnífico y de magnificente, es sobre todo terrible, es algo impresionante. Pues esto lo cogió muy bien Berruguete. También cogió características, el individualizar los rostros, el que no fueran iguales todos, el que fueran prácticamente individuales, todos hasta la médula, singulares. Esto lo cogió de Leonardo. Y de Rafael también cogería cosas, seguro. Como todo, se sintió el influjo de Miguel Ángel. Y lo mismo que este gran genio del Renacimiento, Miguel Ángel, fue pintor, arquitecto, pero sobre todo escultor. Es decir, estamos delante de un hombre del Renacimiento. Lo único que ya no se pasaron, no fueron músicos, ni fueron poetas, como los grandes del Renacimiento, que no solo cogían las artes plásticas, sino también cogían las artes literarias, y otros hasta filósofos, sabemos. Y lo mismo que de temperamento, mira cómo dice que era Berruguete, de temperamento exaltado, o sea, ponía pasión en todo lo que hacía, y rebelde a toda disciplina. Me decía, yo no quiero saber de cánones, yo voy a hacer esta escultura, voy a hacer este rostro, voy a hacer esta cara como a mí me parece. No quería someterse a cánones, era rebelde. Sus figuras se caracterizan por el dramatismo y el movimiento. El movimiento. Le habría encantado a él, si fuera fotógrafo, las instantáneas, de sacar esas figuras, esos atletas saltando en movimiento, le habrían encantado, porque lo que quería era coger él esos momentos. Sus figuras parecen agitadas y poseídas de una furia característica. Es decir, es que ha pintado ahí esas personas que parece que están poseídas, que están furiosas. Bueno, pues sí, era lo que él pretendía. La figura femenina, la belleza de la forma y la corrección anatómica, estos músculos de tal tamaño, esto, lo otro, dice, no le interesan. O sea, no le interesa ni hacer mujeres guapas, como a casi todos. No le interesa la corrección anatómica, es decir, las proporciones, según los cánones de esto. Aunque dicen, por otra parte, que siguió un poquito la forma alargada de Vitruvio. Recuerda que era el Vitruvio, era la figura esta que luego Leonardo la cogió y la puso en ese cuadrado inscrito en un círculo que aparece tantas veces. Bueno, pues dice que cogió ese modelo en cuanto a la longitud de las figuras. Dice, él prefiere, no quiere eso. Él prefiere tipos enjutos. O sea, nada de redondeces en la cara, no. Chupaos,
que se vean debajo más los huesos que los músculos, casi, si pudiera ser posible, que está haciendo una figura de una anacoreta o de un San Jerónimo y es que más parece la cara de una calavera que de una persona, enjutos, chupaos, nerviosos, sometidos a la tensión de los nervios, en actitudes de violento dinamismo, o sea, dinámicas con fuerza, pero es que hasta la violencia, cuerpos retorcidos que albergan espíritus torturados por algún íntimo dolor, por el arrepentimiento, por la furia, por la venganza, por la pasión amorosa, por lo que sea, pero en actitudes violentas. Su obra más famosa es el gran retablo de San Benito de Valladolid, de la iglesia de San Benito de Valladolid, un gran retablo, hoy deshecho, hoy a trozos, encontrándose en el museo de esta ciudad, que es el de San Gregorio de Valladolid, Museo Nacional, muchos de sus numerosos relieves y estatuas. La originalísima variedad de las figuras sueltas de este retablo, es decir, esa colección que forman hoy todas estas figuras sueltas de este retablo, son tan originales, dice, no tiene rival. Dice, no hay nada parecido en el resto del mundo. Dice, si acaso, más que en Miguel Ángel. Caramba, qué fuerte pisa aquí la doctora Comás, Pisa muy fuerte. Dice, salvo en Miguel Ángel, dice, no hay parangón en el mundo, no hay comparación. Profetas barbudos, con su rostro vuelto al cielo. El desesperado gesto de Abraham, dispuesto a degollar a su hijo, que por otra parte se recoge asustado, asustadísimo. Figuras juveniles recogidas con cierta timidez. Y sobre todo el San Sebastián, que te he dicho, una de las más originales y extraordinarias creaciones de nuestra escultura, el San Sebastián de Berruguete. Sigo. Y una de las más originales y extraordinarias creaciones. También es suyo el retablo de la Mejorada, de un pueblo La Mejorada, que hoy está también en el Museo de Valladolid. Una época en que el riesgo que corrían estas figuras estando en pueblecitos pequeños que se iban despoblando llevaron a las autoridades artísticas o responsables de aquella época a incrementar las funciones del museo provincial o en este caso del museo nacional, que rara cosa no está en Madrid, está en Valladolid, pues a llevar ahí figuras. Luego ha habido una corriente de reclamación de que estos pueblos han tomado conciencia de su importancia y de su personalidad y han dicho, no, ese retablo que se llevaron de la iglesia, aquella escultura, queremos que vuelva y tenemos derecho, y han incoado pleitos, algunos de los cuales han conseguido que se retornaran. Luego también ha habido pleitos de esto del paradero de las esculturas y de las obras de arte por razón de que no era la administración estatal la que influía más en este aspecto, sino la administración eclesiástica. Y como las diócesis, que son las provincias eclesiásticas, no tienen a veces los mismos contornos que las provincias administrativas civiles. Por ejemplo, si no, la diócesis de Guadalajara, pues a lo mejor no se corresponde exactamente con la provincia de Guadalajara. Y hoy sí, hoy casi todas ya responden, pero antiguamente no. Antiguamente había diócesis eclesiásticas que participaban de parte de una provincia y parte de otra. Luego las diócesis, las menores, han sido unificadas con las mayores. Por cierto, que cuando esto ha sucedido, de que de dos diócesis se ha hecho una, persiste primero el nombre de la más antigua, que casi siempre es de una ciudad no capital de provincia. Me estoy acordando ahora, pues qué sé yo, la diócesis de Tortosa, Tarragona, o la diócesis de Barbastro, Huesca.
que eran antes diócesis independientes, ahora son, las han juntado, pero persiste primero el nombre de la más antigua. Bueno, en fin, perdonad todas estas digresiones que voy haciendo. Estamos con Berruguete, te vuelvo a hablar. Dice, por encargo del cardenal Tavera, esculpió la mitad del lado de la epístola, del lado de la epístola es el lado derecho según miramos al altar. Miramos al altar de frente, la epístola el lado derecho. Entonces, en el coro, ya sabes que eran esos sitiales, para que los canónigos, el cabildo de la catedral, a veces con 2 filas incluso, están las exteriores más elevadas que las interiores, y aquí estaba el famoso facistol, esa especie de trípode grande, bien hecho, con un libro también grande, impresionante, donde podían leer al mismo tiempo tanto música y letra. Y son unos libros preciosos hechos en pergamino, vamos, auténticas maravillas. Y no digamos si tienen decorados de aquellos de los miniaturistas del Minio. Bueno, pues por encargo del cardenal Tavera esculpió la mitad del lado de la epístola, la mitad del lado de la epístola, la mitad, a lo mejor hizo solo la sillería elevada o la sillería de abajo, de la catedral de Toledo. Ah, mira, te lo dice, la mitad de la sillería alta, es decir, de la alta, la exterior. Esta es la alta y esta es la baja. De la sillería alta de la catedral de Toledo. Todas las tallas que hizo allí, seguramente en madera muy noble, que sería de nogal casi seguro, todas las tallas revelan el impulso genial de Berruguete. Pero lo mejor es el gran grupo de la transfiguración de alabastro que corona la silla arzobispal. Es decir, en la silla arzobispal, aquí en la central, que sería la silla del obispo, encima, en la parte alta, hay una muestra hecha en alabastro, ese mármol semitransparente, bueno, no, traslúcido, más traslúcido, deja pasar la luz más que el mármol normal, es más luego también es más frágil, y hay que tener más cuidado con él. Dice, es el grupo de la transfiguración. Ya sabes, la transfiguración de Cristo, cuando suben al monte Tabor con los apóstoles, con unos poquitos apóstoles. Sí que Cristo dijo, solo me voy a llevar a este y a este y a este. Porque llevar mucha gente, tanta gente, no se puede hacer allí oración ni recogimiento, que era lo que él buscaba, por lo visto. Y es cuando se le aparece el diablo y le dice, si me adoras, si te postras de rodilla ante mí, yo te daré todo esto que ves. Y Cristo dijo, aparta, Satanás, etcétera, todo esto. Y hay un momento en que se transfigura, es decir, en que parece que Cristo tomó las prerrogativas de los cuerpos celestiales, y los apóstoles que estaban allí, 3 o 4, se quedaron extasiados, pero al mismo tiempo con una sensación de estar en la gloria, como diciendo, maestro, que a gusto estamos, ya no bajamos del monte, nos quedamos aquí, hacemos 3 tiendas, una para ti, otra para nosotros, y estaremos en la maravilla. Ese es el momento de la transfiguración, un Cristo glorioso con los apóstoles por tierra, no asustados, sino maravillados. Eso es lo que está ahí en la silla arzobispal de la catedral de Toledo. Dice, su obra de alabastro, que corresponde su obra más gigantesca, es decir, la más grande de todas las obras hechas por Berruguete sería esta, la transfiguración en alabastro de la silla del arzobispo de Toledo. La muerte le sorprendió mientras trabajaba en Toledo. En el sepulcro del cardenal Tavera, cuando estaba haciendo luego el sepulcro de su amigo el cardenal Tavera, que fue el que le enchufó para Toledo, le sobreviene la muerte en 1561, que dejó sin terminar, lógicamente. La exaltación personal de la obra de Berruguete sugestionó con fuerza a sus contemporáneos.
Berruguete, ¿has visto algo de Berruguete? Sí, sí, de Berruguete, unas estatuas, unas... O sea, sugestionó y impactó. Su contacto, como cosa singular, como cosa también curiosa, con el Greco, Dominico Theotokopoulos, me parece que era, esos nombres griegos, porque él era griego, el Greco. Dice, su contacto con el Greco, con el que tuvo conversaciones, hablaría, etc., podrían explicar la transformación española de este escultor. ¿Por qué? Llegado a España, empieza a cambiar su estilo y hace esas figuras alargadas, típicas, grecas, que luego se han venido a llamar. Posiblemente su amistad y su cambio de impresiones sobre las formas estéticas con Berruguete influyeron en ello. El Greco, igual que él, altera las proporciones y coloca las figuras en actitudes inverosímiles, tan inverosímiles como las de Berruguete, prescindiendo, como él, de la lógica y de la belleza. Bueno, hasta aquí Alonso de Berruguete. Yo creo que si entresacas de todo lo dicho 4 o 5 figuras, o lo que es mejor, completas, mirando en el Google, poniendo imágenes de Alonso Berruguete, esculturas de Alonso Berruguete, y te salen unas cuantas, y las vas ligando con lo que hemos dicho y otras cosas que puedes leer en esas fuentes, ya tienes una buena base para sacar buena nota en tus estudios. Hasta luego, chicos.